¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Soy vuestro anfitrión, LTYOS92, y os doy la bienvenida a mi canal. Bien, antes de empezar con el tema de hoy quería comentaros un par de cosas. Lo primero de todo, quería daros las gracias una semana más por pasaros por mi canal, a ver mis vídeos, a dejar vuestros comentarios y sugerencias, cosa que aprecio mucho. Intento siempre contestar a todos los comentarios vuestros con la mayor brevedad posible, y también os doy las gracias por vuestros likes, cosa que agradezco mucho porque ayudan mucho a seguir en este proyecto tan ilusionante e interesante. Y por otra parte también quería comentaros que la semana anterior pues no hubo vídeo porque tuve unos días de estudio y no pude pues subir vídeo alguno, así que por ello os pido disculpas y espero que lo comprendáis. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que vimos en septiembre, que es el de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Y hoy vamos a ver otros 10 aviones que participaron en la Primera Guerra Mundial. Bien, como en la primera parte empezamos con los aviones franceses, he pensado que esta vez comenzaremos con los aviones alemanes. Y el primero que vamos a ver hoy es el Albatros C-1. Este avión era un avión de reconocimiento biplano, originario del Imperio Alemán, y estuvo en servicio de 1915 a 1917. Se produjeron unas 500 unidades de estos Albatros C-1 y tenían una tripulación de 2 personas, un piloto y un artillero u observador. Como arma tenía una ametralladora MG-14 de 7,92 milímetros y en cuanto al motor pues tenía un Mercedes D3 de 6 cilindros que posteriormente se mejoró con un Argus AS3 de 6 cilindros. En cuanto a la velocidad que tenía este Albatros C-1 era de unos 132 a unos 140 km/h y tenía una autonomía de unos 340 km. Bien, estos Albatros C-1, desde que aparecieron por primera vez a principios de 1915, su gran manejo y alcance y sus potentes motores hicieron que fueran superiores a la mayoría de aviones aliados de esa época. Y como anécdota podemos decir que el famoso as alemán Manfred von Richthofen comenzó su carrera como observador en el Albatros C-1, en el frente oriental. Bien, del Albatros C-1 vamos a pasar ahora al siguiente, que será el Fokker DR-1, que era un caza triplano, originario del Imperio Alemán, y estuvo en servicio de 1917 hasta 1918. Se produjeron una cantidad en torno a unos 320 unidades, y como tripulación pues tenía un solo piloto. En cuanto a las armas que utilizaba, tenía 2 ametralladoras LMG-08 de 7,92 milímetros, y este Fokker DR-1 utilizaba un motor Overussel UR2 de 9 cilindros. Este avión podía adquirir una velocidad de unos 185 km/h y tenía una autonomía también de unos 300 km. Bien, los Fokker DR-1 entraron en servicio en febrero de 1917 en el frente occidental y el primero de todos que testó este nuevo avión fue el as alemán Manfred von Richthofen. También fue apodado como Barón Rojo gracias a su Fokker DR-1 que tenía un color rojo. Los Fokker DR-1 tenían una maniobrabilidad excepcional, tenían giros rápidos y los controles del timón eran livianos y bastante potentes. Aunque también tenía bastantes fallas, como por ejemplo en la visión deficiente del piloto durante el aterrizaje y despegue, y también en las alas y en su estructura. Bien, de los Fokker DR-1 vamos a pasar ahora a los Fokker Serie E, especialmente el E1, el E2 y el E3. Estos Series E eran aviones de combate monoplano, originarios del Imperio Alemán, y estuvieron en servicio de 1915 a 1917. En cuanto a la cantidad producida, pues se produjeron una cantidad de unos 54 unidades del modelo E1, 49 unidades del modelo E2 y 594 unidades del modelo E3. En cuanto a la tripulación, pues tenía un piloto, y en cuanto al armamento, pues tenían una ametralladora LMG-08 de 7,92 milímetros, y varios modelos E3 también tenían 2 ametralladoras LMG-08 de 7,92 milímetros. En cuanto al motor, el E1 tenía un Overussel de 7 cilindros y los modelos E2 y E3 tenían un Overussel de 9 cilindros. En cuanto a la velocidad, el E1 podía alcanzar una velocidad de unos 130 km/h y los modelos E2 y E3 podían alcanzar unos 140 km/h. Y en cuanto a la autonomía, pues estaba en torno a unos 198 a 200 km más o menos. Bien, los Fokker Serie E pues fueron los primeros aviones de combate en entrar en servicio con el Fliegertruppe, que era el brazo aéreo del Heer,
y también lograron una superioridad aérea en el frente occidental. Los Fokker de la serie E fueron evolucionando en potencia así como en su motor a lo largo de su serie, como hemos visto, del E1 al E3, y los operadores principales eran las naciones del Entrente, siendo el E1 utilizados por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, el E2 fue utilizado por el Imperio Alemán, y el E3 fue utilizado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Bien, estos aviones serie E pues quedaron obsoletos para el año de 1916, pero aún así pues se siguieron utilizando hasta la disponibilidad de los Albatros D1 y D2 que vinieron en 1917. Bien, una vez visto los aviones alemanes, pasemos ahora a ver los aviones italianos, y el primero que vamos a ver es el Caproni Ka. Este avión pues era un bombardero pesado, originario del Reino de Italia, y estuvo en servicio de 1915 a 1918. En cuanto a la cantidad producida, se produjeron unos 162 unidades y tenían una tripulación de 4 miembros, 2 pilotos y 2 artilleros, uno delante y otro detrás. En cuanto al armamento, tenía 2 ametralladoras Fiat Rebelli de 6,5 milímetros y tenía una capacidad para transportar bombas de 0,8 kilogramos. En cuanto al motor, tenía un Fiat A10 de 6 cilindros, podían alcanzar una velocidad de unos 121 km/h y tenían una autonomía de unos 554 km. Bien, los Caproni entraron en servicio en 1915 en el ejército italiano y bombardearon principalmente objetivos en Austria-Hungría, aunque también tuvieron escuadrones operando en Francia y también en Libia. Bien, visto el Caproni, vamos a ver ahora el Machi M5, que era un hidroavión de combate, originario también del Reino de Italia, y estuvo en servicio de 1917 hasta 1923. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 244 unidades, y como tripulación pues tenía un piloto. En cuanto al armamento, tenía 2 ametralladoras Vickers de 7,7 milímetros, y como motor tenía un Isotta Fraschini V4B de 6 cilindros. En cuanto a la velocidad que podía alcanzar este Machi M5, estaba en torno a unos 189 km/h y tenía una autonomía de unos 504 km. Bien, estos Machi M5 fueron empleados como patrulla marítima para misiones de escolta de combate y también para escolta de convoyes. Y también, aparte de la Marina italiana, la Armada de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines también utilizaron estos Machi M5. Y uno de los célebres usuarios de este Machi M5 fue el alférez Charles Harman, que ganó la primera medalla de honor otorgada a un aviador naval, el cual al mando de su Machi M5 aterrizó en la costa austrohúngara para rescatar a un compañero derribado, y lo cargó en su hidroavión frente al peligro constante que suponía esa acción por la proximidad pues, de la costa y por los cazas austrohúngaros. Bien, del Machi M5 vamos a pasar ahora al Machi M7, que también era un hidroavión de combate, originario del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1918. En cuanto a la cantidad producida, era bastante pequeña, unas 17 unidades se construyeron hasta finalizar la Primera Guerra Mundial, y tenía una tripulación también de una persona, un piloto, y como armamento tenía también 2 ametralladoras Vickers de 7,7 milímetros. En cuanto al motor, tenía también un Isotta Fraschini de 6 cilindros, y en cuanto a la velocidad, este Machi M7 alcanzaba unos 200 km/h y tenía una autonomía de unos 600 km. Bien, como hemos dicho antes, debido al final de la Primera Guerra Mundial, pues solo se construyeron unos 17 Machi M7 que fueron entregados a la Marina italiana. Y a partir de 1919, pues se vendieron a Argentina, unos 4 unidades a Suecia, y en 1921 unas 3 a Brasil. Como anécdota podemos decir que en 1920 se diseñó un nuevo modelo del Machi M7 llamado el Machi M7 bis, una versión de carreras, siendo esta más ligera que la M7, y bueno, pues este modelo nuevo, el Machi M7 bis, ganó la Copa Schneider en 1921. Bien, visto estos aviones italianos, vamos a pasar ahora a los aviones británicos, y el primero que vamos a ver es el Bristol M1, que era un caza monoplano originario del Imperio Británico y estuvo en servicio de 1917 hasta 1919. Se construyeron unos 130 unidades de estos Bristol M1 y estos aviones pues tenían una tripulación de un piloto. En cuanto al armamento, pues tenían una ametralladora Vickers de 7,7 milímetros y como motor utilizaban un Lerron
9JA de 9 cilindros, y estos Bristol M1 pues podían alcanzar una velocidad de unos 209 km/h y tenían una autonomía de unos 362 km. Bien, estos Bristol M1 tuvieron 4 variantes, la A, la B, la C y la D. Solo se utilizó la C en batalla y los otros 3 modelos se utilizaron como aviones de entrenamiento. Estos Bristol M1 participaron principalmente en los teatros bélicos de los Balcanes y en Oriente Medio, y como anécdota podemos decir que el único piloto que se convirtió en as de este avión fue el capitán Friedrich Dudley Travers, y bueno, pues una de sus victorias fue contra el temido Fokker D7 alemán. Bien, y para acabar con los aviones británicos vamos a ver ahora el Bristol F2, que era un caza biplano y también podía actuar como avión de reconocimiento. Este avión también era originario del Imperio Británico y estuvo en servicio de 1916 hasta 1930. Se produjeron unos 5.329 unidades de estos Bristol F2 y estos aviones tenían una tripulación de 2 personas, un piloto y un artillero en la parte trasera. En cuanto al armamento, estos Bristol F2 tenían una ametralladora Vickers de 7,7 milímetros en la parte frontal y una ametralladora Lewis de 7,7 milímetros en la parte trasera. En cuanto al motor, utilizaba un Rolls-Royce Falcon de 12 cilindros y estos Bristol F2 podían alcanzar una velocidad de unos 198 km/h y tenían una autonomía de unos 593 km. Bien, estos Bristol F2 tuvieron un inicio bastante desastroso. En su bautismo de fuego en abril de 1917, 6 de estos aparatos se enfrentaron a unos 5 Albatros D3 liderados por el as alemán Manfred von Richthofen, y después de la batalla pues unos 4 de estos Bristol F2 terminaron derribados y uno quedó dañado gravemente. Y bueno, pues a pesar de ello pronto se dio a conocer que el Bristol F2 pues era un caza robusto y capaz de enfrentarse a aviones monoplaza en acciones agresivas. Y bueno, pues esta habilidad se vio más en su variante, el Bristol F2B, que fue introducido en mayo de 1917. Y este nuevo modelo pues tenía introducido una mayor visibilidad del piloto, también tenía un mayor depósito de combustible y unos motores más potentes como el Falcon 2 o los motores hispano-suiza. Bien, vistos estos aviones británicos, vamos a ver ahora, por último, 2 aviones franceses, y el primero de todos va a ser el Spat S-13, que era un caza biplano originario de la República Francesa y estuvo en servicio de 1917 hasta 1918. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 8.472 unidades de estos aparatos Spat S-13. Como tripulación tenían un piloto. En cuanto al armamento, tenían 2 ametralladoras Vickers de 7,7 milímetros y algunos de ellos también tenían 2 ametralladoras Marlin M1917 o 1918 de 7,62 milímetros. En cuanto al motor, tenían un motor hispano-suiza 8BC de 8 cilindros. Estos Spat S-13 también podían alcanzar una velocidad de unos 218 km/h y tenían una autonomía de unos 276 km. Bien, estos Spat S-13 fueron uno de los cazas más producidos en la Primera Guerra Mundial y los más capaces en combate. Y para los últimos meses de la guerra, pues la mitad de los Spat S-13 en servicio aéreo americano pues cambiaron el armamento del Vickers al Marlin, que era una variante de la ametralladora Colt Browning, y pues esta pues demostró ser bastante más efectiva que la ametralladora Vickers. Bien, como anécdota también podemos decir que uno de los usuarios más notables de este Spat S-13 era René Fonck, que fue el mayor as aliado con 75 victorias. Bien, y por último y para acabar con el vídeo vamos a ver el Spat S-14, que era un hidroavión de combate, originario también de la República Francesa, y estuvo en servicio en 1918. Se construyeron una cantidad pequeña, de unos 40 unidades más o menos, durante el último año de la guerra, y estos Spat S-14 tenían una tripulación de un piloto, y en cuanto al armamento, estos Spat S-14 tenían un cañón Putó modelo 1916 TRP de 37 milímetros y una ametralladora Vickers de 7,7 milímetros. En cuanto al motor, tenía un hispano-suiza 8BEC de 8 cilindros, y estos Spat S-14 podían alcanzar una velocidad de unos 205 km/h y tenían una autonomía de unos 249 km. Bien, estos Spat S-14 fueron hidroaviones de combate utilizados por la Marina francesa durante la Primera Guerra Mundial. No eran muy efectivos dado que el cañón debía ser cargado manualmente y además contaba con una única ametralladora Vickers, lo que hacía ser inferior a las demás dado que los otros utilizaban el mecanismo
que podía disparar 2 ametralladoras a la vez. Y esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Espero que os haya gustado el vídeo de esta segunda parte de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un comentario, una duda o sugerencia en la caja de comentarios debajo del vídeo. También podéis suscribiros a mi canal si no queréis perderos ningún contenido nuevo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo que será la Croix de Guerre o la Cruz de Guerra francesa, que promete ser un tema bastante interesante, ya que será la segunda condecoración que toquemos en el canal y os aconsejaría pues que no lo perdierais. Así que un saludo a todos, amigos y amigas, hasta la próxima semana.